Recién acabo de venir del Flagship Store de Palermo, o en Palermo, de Motorola, ahí está. Y posta que estuvo genial todo, en general. Primero, desde la colaboración con Depop, donde estuvieron ahí ofreciendo helados, café y demás, todo gratis obviamente. Y además, porque el mismo día, o sea, hoy, cuando estoy subiendo este video y cuando está ladrando el perro, se presentó el Moto G82. Si el perro deja de ladrar, te voy a comentar todo lo que sé porque lo pude probar. Primero que nada, le quiero dar las gracias a todos los que están ahí trabajando en ese Flagship Store, porque de no haber sido por ellos, no les hubiera podido conseguir la experiencia que les voy a transmitir el día de hoy, ni mucho menos los B-roll que van a ver del Moto G82. Claro está que también se presentó el G42, no sé si me echarlo con este video porque al store de moto únicamente llegó el 82 y es cierto que en la página de motorola.com.ar, linkeada en la descripción, van a poder ver al G42 e incluso lo van a poder comprar, todo eso con cuotas. Bastante interesante. Pero quiero hablar sobre el G82 porque siento que tengo toda esa experiencia con ese. Después más adelante voy a hacer uno para el 42, pero ojo que no está nada mal, desde ya les digo, y lo recomiendo. Pero primero, G82. Y segundo, gracias a toda la gente que está ahí en moto trabajando, que posta, o sea, les pregunté si podía sacar el equipo, si lo podía probar personalmente. O sea, me dieron una presentación personalizada para que yo conozca el equipo. O sea, literalmente yo no necesito un guión para este video. El flaco que estaba ahí me dio el guión y ya me quedó todo dentro del cerebro. Porque así me manejo con los videos. Y si están viendo esto, sí, no tengo guiones. Bueno, teléfono. ¿Qué es lo que primero me llamó la atención? Bueno, básicamente que este teléfono, según la gente de moto, no es como un G71 Plus, como yo te lo había plasmado, mejor dicho, perdón. Según ellos, es como el reemplazo del Motorola Edge 20 Lite, que también reemplaza al perro que sigue ladrando. ¿No? No, entonces no, bueno, no importa. Según ellos lo reemplaza. Y sí es cierto, o sea, porque después cuando transcurrió la presentación que me estaban comentando sus specs y demás, tiene cositas del Edge 20 Lite. Por ejemplo, y sí, no solamente cositas iguales, sino que mejoradas. Un ejemplo claro es su pantalla. A ver, uno puede decir que sí es una pantalla de 6.6 pulgadas, que claramente lo es, que es una tasa de refresco de 120 Hz, que ahí tenemos el punto mejor, obviamente porque tenía 90 el anterior. Full HD Plus es un panel POLED, o sea que es AMOLED, pero del estilo Plastic, que le permite tener unos marcos súper, hiper, mega bien aprovechados por la gama del teléfono. Es más, incluso los marcos de este equipo los considero mejores que el G52, que cuando dice la review, y si no la vieron vayan a verlo porque fue excelente ese video, realmente me llamó la atención porque en un teléfono que no vale, o sea, tanto, porque vamos a ser realistas, en pesos eso no es nada, entonces, en un teléfono que no vale tanto, tener ese aprovechamiento, todo eso que tenía, en especial por aprovechamiento, me pareció interesante. En este teléfono es mejor todavía. Y yo sé que por ahí son cosas mínimas, pero bueno, saben que yo también soy muy detallista en esas pequeñas cosas que a lo mejor no todo el mundo le importa, pero es cierto y se aprecia bocha. Porque no quiero mencionar tanto marcas, pero hay que ser realistas. Samsung tiene un teléfono por 30.000 pesos más que el valor de este equipo, con unos marcos bastante grandes. Entonces, en este caso, bien, teléfono aprovechado. Y eso le da una ventaja a todo lo que es su confort. Pero antes de hablar sobre eso, déjame darte un último dato más sobre el panel y otro sobre el multimedia. Primero, este panel es de 10 bits. Ni eso no lo sabía, literalmente me sorprendió cuando me lo dijo y dije, ah, wow. Bueno, ahí está el dato que venía del Edge 20 Lite, porque bueno, el Edge en realidad en general tenían paneles bastante piolas. Entonces este G82 tiene un panel de 10 bits, y el que no lo sabe, 10 bits básicamente a menor o escala o síntesis bastante resumida, puede visualizar más colores de lo normal en el panel y eso hace que en general todo se vea muy bien, cumpliendo con los estándares de CIP3 y toda la volada. Ahora, otra cosa más, tiene parlantes estéreos, ahora parece que todos los GX2 van a tener parlantes estéreos, bien moto. Y el confort, ahora sí vuelvo a eso. A ver,
Me pareció un poquito más pesado que el Motorola G52, eso sí lo debo de mencionar, pero no tanto más como otros teléfonos que realmente vi que son exageradamente pesados, como puede ser este teléfono, el Poco F3 GT, si es que no lo están viendo, F4, perdón, GT, si es que no lo están viendo, como puede ser, no sé, bueno, digámoslo igual de pesado que un E32, porque recién lo acabo de agarrar y me di cuenta de eso. Pero en general está bastante bien. Y me gusta, aunque ustedes no sé si lo van a poder ver porque no sé cómo transmitírselos, pero está un poco más trabajado. Si bien seguimos teniendo un diseño basado en policarbonato y todas las voladas, clásico en la gama media, lo cual es algo bien, o sea, está en todos lados ya. Está más trabajado, o sea, es como el plástico del Galaxy A33, por ejemplo, que hice la review hace poco, y si no, el tal día de uso, en el cual lo mencioné bastante. Bueno, está más trabajado, lo siento más sólido en ese sentido, ¿sí? Eso me pareció bastante importante. Y otra cosa más que está buena destacar acá, es que tiene una ventaja y una desventaja. A ver, la desventaja en cierta parte es que uno esperaría por más precio pagar un equipo que sea más potente. Claro está que te va a demostrar esa potencia, en el sentido de que va a simular ser más rápido porque tiene 120 Hz, pero a la práctica seguimos teniendo el Snapdragon 695, que tenía el Moto G71. A ver, esto no está nada mal, o sea, gente, yo tengo como teléfono secundario ahora de momento, obviamente, porque si no, tengo el 11 Pro que por suerte lo recuperé. Tengo el Moto G71 y la verdad que es un teléfono que se la rebanca, gente. O sea, estuve streameando con este bicho, o sea, imagínense. O sea, usándolo para jugar y para streamear a la vez y no se molestó con Dead by Daylight con los gráficos máximos. O sea, es una CPU y GPU bastante piola. Lo que sí arrastra una pequeña desventaja de que no puede grabar en 4K. Pero acá está la ventaja, es que Moto puso estabilización óptica para la cámara principal, que sigue siendo la misma y la estuve probando. La verdad, siéndoles completamente sinceros, no pude sacar fotos. Y no porque me hayan dicho que no, simplemente me olvidé. O sea, vi la preview y la cámara se ve muy bien. O sea, se nota un avance respecto a lo que es el G71, en especial por el tema de la estabilización. Seguimos teniendo los mismos sensores, pero el frontal se ve un poquitito más trabajado. Solamente voy a decir eso. Seguimos conservando todo lo que teníamos en la cámara de moto. Y otra cosa que también seguimos conservando por suerte son los 128 GB de almacenamiento con los 6 GB de memoria RAM que estaban presentes en el Moto G71, que asimismo también tiene la posibilidad de poder ampliarse por RAM Plus o virtual, como le quieras decir, o extensión de la memoria, dicho con la palabra Motorola, que es de 1.5 GB. Lo bueno, para quienes se quejaron, a mí la verdad que mucho no me importa, pero es cierto que para algunos puede ser algo fundamental. Ahora tenemos expansión mediante micro SD, hay NFC, hay una pedazo de batería de 5000 mAh, lo cual me parece bastante prudente, siendo que tiene un panel de 120 Hz. Encima el procesador tampoco consume mucho, así que es básicamente lo mismo. Y también tenemos la carga de 30 watts. Importante a tener en cuenta acá, me habían dicho, che, cuando terminé la presentación, ¿tenés alguna pregunta? En un principio no la había pensado y después dije, tengo una pregunta. ¿Qué onda con las actualizaciones? Bueno, finalmente me confirmaron. Línea G recibe 2 años de actualizaciones. Este tiene Android 12, así que va a actualizar a Android 13, eventualmente, obviamente, ¿no? O sea, ya no, seguramente por ahí el año que viene y demás. Pero lo importante es que primero ya viene con 12 y segundo que actualiza, así que tranquilos. Ahora, precios, 70.000 pesos. Considerando lo que vale el dólar acá en Argentina y teniendo en cuenta, primero, la competencia y segundo, el precio en el exterior, primero diría que esta gente está perdiendo plata. O sea, chabón, ¿por qué está tan barato? Está muy bien el precio del teléfono, fuera de joda. O sea, por las specs que tiene, está muy bien. No tenemos RAID 4 ni nada por el estilo, pero realmente está muy completo por lo que tiene, por lo que vale, por cómo te va a rendir y por todo en general. Encima ya de por sí, como tenemos un Snapdragon 695, en caso de que no les gusten las cámaras, cosa que realmente lo dudo, tenemos Gcam, que es lo único que podríamos llegar a mejorar un poco más, teniendo en cuenta que la gama media tampoco es la mejor cosa, pero al menos este G82, miren, a mí las cámaras del G71 me gustaron bastante, de hecho, con esta cámara hago las miniaturas, y miren que tengo un Galaxy S7 y prefiero usar este para hacer miniaturas por fotografía, entonces el G82 es más con la estabilización óptica.
No sé qué opinan ustedes en los comentarios, evidentemente me lo van a decir, ¿no? Pero en base a lo que yo miro, en base a lo que probé, en base a cómo sé que anda, porque, a ver, tiene un procesador que un G71, pero con Android 12, para mí está muy bien. Y encima teniendo todas las mejoras que se pidieron a gritos con la GX1, como el panel con más tasa de refresco, el sonido estéreo, que ya salga con Android 12 de paso, ya que estamos. Expansión de memoria, si alguno lo pedía. Yo no, pero sé que varios sí. Entonces, tener todo eso por un precio más o menos similar, porque tampoco es que sea un precio exorbitantemente caro. Yo pensé que iba a llegar más caro. O sea, teniendo en cuenta que un Edge 30 vale 100 lucas, digo, bueno, este que salga a 70 te deja un margen de 30.000 pesos, donde este teléfono tranquilamente pudo haber estado 80, 85, sin ningún tipo de problemas. O sea, Samsung tiene un Galaxy A33, mucho más caro incluso, que rinde apenas menos en algunos casos, con algunas cosas de más, pero bueno, no me quiero meter ahí. Está bien, realmente está bastante bien. De momento, vamos a ver cómo fluctúan los precios, obviamente, pero ahora, actualmente, al precio que está cuando salió, perfecto. Obviamente hay que ver cuando suba el dólar y bla 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 bla, pero bueno, no importa. Opinen en los comentarios. Nos vemos la próxima.